Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, 1 de abril del año 2022, comenzamos otro viaje más aquí a través de La Otra Realidad. Como siempre, recuerda que este es un programa de corte ecléptico y que es un viaje a través de la conciencia humana. Desde el ojo de la mente tratamos de ver el mundo en que vivimos y el mundo que hemos creado también. Esta civilización, las sociedades y todo el entorno que mueve la actividad humana, nuestro quehacer, aquí y ahora. Y todo esto, pues lógicamente, es parte de un viaje a través del tiempo, cómo longitudinalmente hemos llegado hasta este momento y cómo pues las cosas siempre están en cambio, ¿no? Nada es estático, lo hemos mencionado muchas veces, todos experimentamos la transformación continuamente y una vez más pues estamos en este proceso de existencia, que como he dicho es parte de la alquimia mental, es parte de esa capacidad nuestra de entender, o por lo menos intentar entender y de darle significado a todo lo que nos rodea aquí en el universo. Gracias una vez más por estar con nosotros, acá compartiendo en nuestro programa de todos los viernes. Dentro de un ratito estará conmigo vía telefónica, como todos los viernes, mi directo amigo, colaborador de tantos años, el ingeniero Orlando Pla, exponiendo aquí algunos de los asuntos interesantes que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Y que pues por aquello de señalar una vez más el insularismo mediático de Puerto Rico, pues no se discuten. Pero no solamente aquí, hay muchísimos lugares en nuestro planeta donde las noticias básicamente no llegan, donde pues no conviene al orden establecido mantener, ¿no?, esa relación de comunicaciones y la cohesión de que la información, aunque esté en grandes cantidades, pueda llegarle a su población. Es decir, que despierten conciencia a lo que es su propia existencia y lo que está ocurriendo en todo su entorno. Esta es una aldea planetaria y, como siempre, así lo hemos dicho, hay que estar preparados para lo que pueda acontecer y para todos los cambios que estamos experimentando. Gracias una vez más. Bueno, hoy quiero avanzar rápido los asuntos y los temas que tengo. Quiero tocar ligeramente, abriendo el programa, algo de lo que ocurre en Puerto Rico, de forma somera. No voy a profundizar mucho en este asunto, porque los que vivimos en Puerto Rico tenemos una gran preocupación, como asumo deben tener todos nuestros amigos que nos ven aquí a través de esta avenida que es la Internet y esta conexión mundial que todos tenemos. Primeramente, nuestra preocupación viene con el costo de la electricidad. Tenemos un grave problema acá. Hemos tenido, desde que llegó la nueva administración y llegó Luma, hemos tenido 6 aumentos consecutivos, 6 aumentos cada 3 meses del costo de la energía en Puerto Rico. Esto se debe a un sinnúmero de asuntos. Primero, nos dicen que era que después de la pandemia pues había bajado mucho el costo del combustible, ¿no?, de este excedente de petróleo, que es lo que traemos aquí de Bunker 3, y que por eso pues había bajado, ¿no?, el precio de la electricidad en Puerto Rico. Luego dicen que es que hay que nivelar eso al precio que había ante la pandemia. Y después de todo esto, Luma, al igual que la misma Autoridad de Energía Eléctrica, han estado pidiendo precisamente que se les autorice aumentos consecutivos. Ya hemos llegado a un 30% de aumento, increíble pero cierto, ¿no? Nos acaban de empezar un 13% más. En 6 meses pues ya sobrepasamos el 30% y ya sabemos que próximamente, el próximo trimestre, viene otro aumento más. ¿Qué vamos a hacer acá en Puerto Rico? ¿Cómo va a sobrevivir el pequeño negociante, el mediano comerciante? ¿Cómo va a sobrevivir la gente de a pie, nosotros los silvestres? ¿Cómo vamos a poder pagar la electricidad si se nos hace cada vez más difícil? Y con todo esto, como todos sabemos, está todo lo que se vende, todo lo que se consume, está concatenado con el precio de la energía, con el aumento de esta. Así que tenemos un grave problema, porque sabemos que han aumentado los precios también de lo que se trae a Puerto Rico, de lo que se trae por la mercante estadounidense, y cómo nos llega con un precio inflado una vez llega al muelle, y sabemos que no va a haber un atrás por el momento, es decir, no va a haber una baja de precios, estamos en la alza. Bajo esas circunstancias, donde no vemos pues la luz al final del túnel y donde no sabemos cómo el gobierno de Puerto Rico va a poder bregar o trabajar para tratar, ¿no?, de ver cómo puede aguantar este impacto en los bolsillos de todos nosotros, porque no es únicamente la economía del país que se ve afectada y los precios, sino la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Con esta alza de la electricidad, que nos la siguen y nos la siguen y nos la siguen y nos la siguen, espetando, aumentando, sin compasión ninguna.
Y nuevamente uno tiene que usar aquí, ¿no?, sus capacidades. Y uno decir, caramba, uno no puede seguir creyendo a los políticos de turno, ¿no?, a los que gobiernan de facto en la isla. Uno tiene que tener, ¿no?, un filtro de conciencia y saber, ¿no?, discernir cada vez que vengan las elecciones de todas esas promesas no reales, de todas esas promesas sin fundamento, de todas esas cosas que nos dicen, que nos venden, que nos marean con todo el discurso y la retórica política, porque luego cuando llegamos acá a la realidad y el que sea que llega al poder, nos damos cuenta que éramos unos ilusos, que no leemos cuando tenemos que ir a votar, porque la gente solo recuerda lo que escuchó al final de la campaña. Mucha gente. Hay gente que tiene convicciones, pero no es la mayoría. Hay gente que obviamente estudia bien las plataformas de cada partido político durante el periodo eleccionario y que hace comparativas de cuál ha sido, ¿no?, la labor de minoría, de mayoría y cuál ha sido la obra de gobierno. Claro que hay gente, pero no es la mayoría. No diga usted que es eso, porque se está mintiendo y estamos muy lejos realmente de la verdad o la realidad. Tenemos que aceptar que la mayor parte de las personas se llevan por la propaganda, algunos porque tienen unas costumbres ya políticas heredadas de sus abuelos y sus padres, y otros porque meramente no leen realmente la oferta política que tienen y votan meramente por la tendencia, o algunos hasta por salir del camino. Sépalo usted, algunos meramente por hacer una cruz ese día e irse para la playa, darse la cerveza tan pronto tumben, ¿no?, la ley seca. Así que es crítico, porque en esta simulación de democracia tenemos un grave problema. Un grave problema, y por eso es que no elegimos realmente lo que necesitamos, por eso no buscamos los planes, los proyectos, el desarrollo que necesita Puerto Rico para poder salir de este hoyo que tantas veces yo menciono. Definitivamente necesitamos hacer un cambio drástico, tenemos que reajustarlo todo, y hay que tener, ¿verdad?, un poco de cuidado cuando uno dice la palabra revolución, porque la gente cree que revolución es sinónimo de revueltas, peleas, guerras, luchas, sangre, porque dice que toda la historia de movimientos políticos y libertarios hay que hacerlo cortándole la cabeza a otro en una guillotina. Y no necesariamente. Se debe evolucionar socialmente y debemos mejorar, obviamente, como seres humanos, y tener otras perspectivas de lo que podemos hacer con nuestras vidas y de lo que podemos construir en el mañana. No tenemos que ser siempre la misma cosa. No hay por qué repetir siempre la misma ecuación o la misma fórmula. Hay soluciones diferentes, y ya es tiempo de nosotros tal vez hacer un hito histórico y comenzar con una revolución de conciencia que nos permita crear un nuevo país. Pero bueno, eso es utópico. Yo acá eso lo pienso yo no sé si usted comparte esa idea, yo no sé si usted cree que podemos tomar otras soluciones, que no debemos siempre estar delegándole a esta gente que hace la misma cosa, porque es lo mismo. Mientras Puerto Rico se enfrenta a esa alza eléctrica, a esa inflación descomunal, a toda la crisis que estamos viviendo aquí por varias décadas, que no ha adelantado ninguna causa positiva para la población, para el ciudadano, pues usted ve muy bien que los senadores, representantes, inclusive su gobernador, todos ellos, siempre están diluidos en la discusión tonta, en la discusión infértil de cosas que realmente no van a cambiar el destino de Puerto Rico y no van a mejorar en absolutamente nada nuestra situación, nuestros problemas. Aquí se discute de todo menos lo que pudiese tal vez de alguna forma o manera darle herramientas y coyunturas para que el país pueda echar para adelante. Eso no. Aquí obviamente siempre es la política, la demagogia, la retórica vacía, la politiquería, el insulto, la estupidez, ideas sin ton ni son. Es decir, pocas veces se plantea algo con un fundamento sólido y que pueda tener consecuencias reales sobre nuestra existencia aquí en la isla de Puerto Rico. Dicho todo eso, porque nuevamente me preocupa muchísimo cómo va a quedar nuestra economía, tanto los pequeños empresarios, medianos empresarios, ciudadano común, todos nosotros, cómo vamos a poder seguir pagando alzas de combustible en la bomba, en la gasolina, alzas en la electricidad, alzas en los alimentos, alzas en todo, porque todo está concatenado, conectado. No hay forma de que una cosa suba sin que afecte a las demás, obviamente. Pues entonces, tenemos que exigirle a los que están allá arriba, que viven muy bien, a los que les gusta estar allá, que llevan muchos de ellos, años y años y años y años, y todavía no han traído una solución a la situación nuestra, a la problemática existencial de los puertorriqueños, que hagan algo alguna vez. Y como están acostumbrados a que la gente no sea realmente exigente, que la gente no sea analítica ni crítica,
pues simplemente dicen esos son dos o tres que protestan por ahí, pero que no tienen carga política alguna, que no pueden cambiar el destino de lo que ya está decidido en este país, de quiénes somos acá los caciques y los que decidimos qué tienen que hacer los demás. No importa lo que usted grite y patalee, no va a poder hacer absolutamente nada porque no tiene poder en las urnas, porque tenemos idiotizado a todo el que va a la elección y vota. Y muchos que son obviamente individuos con conciencia despierta prefieren boicotear las elecciones y no votar. Por ende, ¿eso de qué vale? ¿Para qué escucharlo si ni siquiera votan ni para pool ni para banca? De verdad, tenemos que cambiar la dinámica política en Puerto Rico y despertar conciencia nacional, y más que nacional, conciencia de pueblo. Porque usar conciencia nacional ya inmediatamente lo acusan a usted de subversivo, lo acusan de separatista, lo acusan de cuánta cosa podría haber por ahí, que no es malo tampoco. Simple y llanamente que con eso es que tratan ellos de justificar el no escuchar la protesta del pueblo, de no escuchar al ciudadano, a la gente, al silvestre, al que necesita que realmente se haga algo por ellos. Y no es mantener la gente, es mantener la calidad de vida y los niveles en que podamos seguir trabajando y progresando sin necesidad de explotar al ciudadano. Y eso es lo que no hace el gobierno de Puerto Rico, que no es un facilitador para que el país se desarrolle. Todo lo contrario, mantenerlo pobre y por otro lado, darle siempre los recursos a los que ya los tienen, a los que pueden quedarse desde las propiedades de Puerto Rico, comprarlas a precio de pescado abombado, de pan seco, o por otro lado, seguir adquiriendo las tierras que puedan ser productivas para la isla, aparte de todo lo demás que usted quiera mencionar. Dicho todo eso, se acabó mi pronunciamiento sobre Puerto Rico. Dejo el discurso ahí por hoy. Vamos a otras cosas que creo que son importantes que discutamos acá en La Otra Realidad, que siempre tocamos algo de Puerto Rico, pero tratamos de enfocar lo que está pasando en el mundo. Precisamente, hablando de estas cosas que pasan en el mundo, les quiero anunciar desde ahora que vamos a estar el próximo sábado 23 en Ponce con nuestra nueva conferencia. No es Caos, que todavía la tiene usted online en mi página Andrew Álvarez Chalón, página oficial. Ahí está online, va a buscar el anuncio, está la conferencia Caos para los que quieran entrar a través de internet, suscribirse para poderla ver. No, ni tampoco estamos en este momento presentando la conferencia Extinción, que la tuvimos acá en Caguas, en Huertas College, y estuvimos también allá en La Vaca Enfurecida en Cabo Rojo pasado fin de semana. Ahora venimos con un nuevo proyecto, ¿no? Tenemos una nueva presentación para ustedes y esta propuesta se titula Imperio. ¿Sí? Imperio, el nuevo orden mundial. Todo lo que realmente tiene que ver con ese cambio que estamos en este momento experimentando, con el reseteo de la economía, con las nuevas posiciones de política, con la cuestión ya monopolar ni bipolar del planeta dividido, ¿no?, entre ideologías. Estamos hablando ahora de lo multipolar, los nuevos puntos cardinales que tiene el mundo para el control económico, político y social de lo que está pasando y cómo es que se va a correr el mundo de ahora en adelante. Esto partiendo de la premisa, no solamente de las acciones que estamos viendo ahora y las megatendencias que ocurren ahora en nuestro mundo, sino definitivamente la cantidad de datos, de informaciones y proyecciones que científicos sociales, especialistas en economías, en inversiones, estrategas militares y todo lo que pueda discutirse sobre cómo se reordena el mundo, pues eso es lo que está en proceso. En Imperio vamos a hablar del imperio actual, de la decadencia del imperio y del nuevo orden que se quiere impulsar. Vamos a estar presentando ahí desde el uso de la inteligencia artificial para la manipulación global y para el control de todos los recursos, desde bancarios hasta los recursos alimentarios. Vamos a discutir definitivamente ahí la tecnología espacial y los nuevos métodos y sistemas que se tienen precisamente para la conquista y la dominación sobre los países más débiles, los países del tercer mundo, los países subdesarrollados y, lógicamente, cómo mantener el control sociopolítico de los que vivimos en los países desarrollados, entre comillas, porque Puerto Rico cae entre muchas comillas. Aquí no estamos desarrollados y no se duerma usted pensando en eso porque se cayó en las malangas. Así que, importante señalar que esta conferencia es audiovisual. Va a ser el próximo sábado 23 de abril del 2022 en un restaurante que acaba de abrir en Ponce, un gran amigo nuestro, en la avenida Hostos, en Ponce, llamado La Antesala by Fusión. La Antesala by Fusión en la avenida Hostos, en Ponce, central, allí bien fácil de llegar al lugar. Se llama nuevamente Imperio. Esa es nuestra nueva conferencia y trata todos los ángulos que puedan traerse sobre la discusión de la manipulación global y, lógicamente, de lo que está en proceso en estos momentos para establecer los nuevos órdenes
de los poderes para el siglo XXI. Interesante por demás y las cosas que allí vamos a revelar a nuestros buenos amigos. Para información, para separar su espacio para el próximo sábado 23 de abril de 2022, si dije marzo ahorita, pues repárense, 22, obviamente el 23 de abril del mes actual, de este mes, vamos a estar comunicándonos con el teléfono 787-579-8600. Escuche, esa es nuestra producción. Es siempre el teléfono, el mismo. Recuerde siempre que es con el prefijo 787-579-8600. Se comunica ahí en horas laborables o puede mandar usted también mensaje de texto, comunicarse con nuestra producción por mensaje de texto. Le van a devolver la información y lo van a poner al día. Recuerde, Imperio en Ponce, próximo sábado 23 de abril del 2022. Vamos a estar a las 8 de la noche. Esta conferencia es a las 8 de la noche, completamente audiovisual. Nuevamente, ¿dónde? En la antesala By Fusión. Teléfono 787-579-8600. Cumplo con mi producción. No me van a jalar la oreja más. Así que sigo acá con la temática de esta noche y los asuntos interesantes que quiero traer para ustedes. Precisamente, las noticias que corren en el mundo siguen siendo alrededor de lo que está pasando en el conflicto allá en Ucrania, invasión rusa, aunque hay otros temas que vamos a desarrollar esta noche también, como Orlando, pero acá yo también voy a exponer algunos asuntos. Específicamente hay una notificación que dio la Cruz Roja Internacional sobre su equipo de trabajo y rescate que había sido enviado precisamente a tratar de desalojar a los civiles que había en la región de Mariupol. Mariupol ha estado bajo ataque continuo a la artillería, bajo el bombardeo de los aviones rusos. La ciudad está devastada. Quedan alrededor de 160.000 personas allí, civiles, no combatientes, que están metidos en los sótanos, donde quiera que puedan estar más o menos protegidos, si es que esa palabra existe, bajo un bombardeo pesado. Y la Cruz Roja intentaba en el día de hoy tratar de sacar a esa gente allí por un corredor, ¿no? Rescatarlos. No fue posible, no pudieron llegar a Mariupol. El ejército ruso rodea completamente esa población, esa ciudad, y no dio acceso a la Cruz Roja para que pudiese, ¿no?, llevar algún tipo de ayuda. Así que la situación sigue definitivamente allí crítica. Por otro lado, y esto es importante, yo creo que es algo diferente a lo que estamos hablando, tenemos que hablar brevemente de Yemen. Y es que hay una serie de conversaciones que llevan ya semanas llevándose a cabo, ¿no?, para tratar de alcanzar un alto al fuego, ¿no?, una tregua en Yemen. Usted sabe que Yemen desde el 2014 ha estado en un conflicto armado terrible, que han muerto cientos de miles de personas, que hay millones de personas pasando hambre, millones de personas desplazadas. Bueno, ha sido aquello allí terrible, la guerra civil de Yemen, donde han participado directamente Arabia Saudita también, en una coalición árabe que ha estado apoyando al gobierno de Yemen en contra de los rebeldes hutíes que han estado pues llevando a cabo, ¿no? Iniciaron en el 2014 un golpe de Estado y desde entonces pues esto se ha desatado allí en el caos, en la violencia desmedida. Sabemos también las implicaciones que ha tenido todo esto, que ha estado inmiscuido apoyando a este grupo de hutíes rebeldes, el gobierno de Irán, la inteligencia de Irán, las unidades especiales de Quds han estado activas en Yemen, y esto pues precipitó precisamente la intervención masiva del ejército y la Fuerza Aérea de Arabia Saudita junto con los Emiratos Árabes y otros aliados. Ahora hay que señalar lo siguiente: Yemen está al sur de Arabia Saudita, en esa península arábica. Inclusive familias como la de Osama Bin Laden vienen de Yemen. Los Bin Laden son yemeníes, no son saudíes. Pero siempre ha habido una relación entre todas estas tribus y grupos de toda esa región arábica. O sea, esta gente siempre han estado de alguna forma u otra relacionados unos con otros. En estos momentos, pues, es una petición de paz, pero no una paz negociada para que esto sea extenso, meramente un alto al fuego para tratar de ver qué se puede hacer dentro del país y se puede lograr salvar la vida de millones de seres humanos, de miles de niños que han estado bajo este fuego intenso, de todo el desastre que ha habido en aquel lugar. Si en estos 2 meses se puede lograr algún acuerdo que sea más perdurable. Así que es un alto al fuego, simplemente un alto al fuego, una tregua que se espera que dure 2 meses. No hay garantía, puede romperse mañana, y se supone que es que mañana sábado 2 de abril es que comienza precisamente este acuerdo de cese al fuego. Podrá pasar, podrá ocurrir, podrá durar, podrá llegarse a un acuerdo permanente, no lo sabemos. En este mundo todo es tan frágil, ¿no? Y sobre todo la paz es frágil, la vida es frágil. Nunca se sabe realmente si algún acuerdo va a llegar realmente
a finalizarse, porque lo vemos inclusive entre las superpotencias y nos damos cuenta que ni siquiera entre los que son países grandes, poderosos, que tienen una representación sólida en las Naciones Unidas, que son parte del Comité de Seguridad, entre ellos vemos que hay problemas. China, Rusia, Estados Unidos, que son las tres principales potencias que están en ese Comité de Seguridad, junto con Francia, Gran Bretaña y el sexto miembro, que es Alemania. Nos damos cuenta que definitivamente entre inclusive esa gente hay problemas enormes que se suponen que corren la diplomacia mundial y que tienen la mayor influencia sobre todos los que están allí en las votaciones decisivas que se puedan dar en los comités de las Naciones Unidas. Dicho eso, bueno, para otra cosa que es importante también señalar. Habíamos hablado hace semanas atrás, cuando había comenzado este conflicto de la invasión a Ucrania, más o menos como a 2 semanas de comenzar el conflicto, de que habían llegado tropas allá a la región de Chernobyl, probablemente como a los 7 días más o menos, una semana, un poquito más tal vez, habían llegado tropas allá, las tropas rusas a la zona de Chernobyl, donde está el reactor averiado, donde está el sarcófago que lo protege y todo esto. Habíamos indicado que los sensores que habían de las comisiones de supervisiones internacionales que existen para monitorear la radiactividad en Chernobyl, los sensores, todos habían dado un alza enorme en la radiación que se había registrado allí en Chernobyl, alterándose, ¿no?, los niveles que habían más o menos de normalidad, entre comillas, de radiación de fondo, debido a la llegada de troces, tanques, infantería y todo esto, moviendo todo ese polvo hacia la atmósfera, hacia la superficie y lógicamente agitando toda esa materia radiactiva que estaba allí. Pero bueno, hasta ahí más o menos, pues la gente dijo, bueno, llegaron los rusos allí, a ver qué pasa con sus tropas. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, lo importante aquí, lo interesante, que es que los soldados de Chernobyl se han retirado, es decir, los soldados rusos se han retirado por fin de Chernobyl, se fueron, pero no se han ido de allí sin recibir altas dosis de radiactividad. Me explico. En el área, por ejemplo, donde está la zona contaminada radiactiva, que es toda esa buffer zone, toda esa zona que rodea al reactor nuclear, en toda esa región los soldados rusos estuvieron cavando trincheras en el suelo altamente contaminado con radiactividad. Los soldados rusos no son físicos, no son científicos, no llevaban equipo de protección ninguno. Nadie le explicó a estos muchachos, que muchos son pues jóvenes que habían sido pues recientemente, habían entrado al ejército, estos rookies, de que aquel terreno estaba contaminado. A lo mejor ni sabían lo que era Chernobyl, ni lo habían leído nunca. Llegaron allí, empezaron a cavar trincheras, a poner posiciones, a instalar todos los equipos y a obviamente revolcarse en la tierra. Puede usted estar seguro que el envenenamiento radiactivo va a afectar a todas esas tropas, a todos esos pelotones que estuvieron allí en Chernobyl. Las consecuencias, pues podrá ser cáncer a corto, largo, medio plazo, vaya a saber usted, envenenamiento radiactivo que probablemente ya empiece ya a surgir entre las tropas que estuvieron allí estacionadas en Chernobyl y que no tenían ningún tipo de seguridad ni protección cuando cavaban todas esas trincheras en la región. Así que es importante esto porque nuevamente ese espectro de la Unión Soviética, que fue cuando ocurrió este accidente en los años 80, nuevamente revive. Y revive ahora en el personal que llegó militar en ese lugar. Según el jefe de la Agencia Ucraniana de Energía Nuclear, Energoatom, Petro Kotin, dijo que estos soldados obviamente ya deben estar sufriendo el envenenamiento radiactivo y que en las próximas semanas van a tener que sacarlos, lógicamente, de sus unidades y van a tener que ver cómo trabajan con la alta contaminación que recibieron estos muchachos mientras estuvieron revolcándose allí sobre el suelo de Chernobyl. Cosas terribles de la guerra, la ignorancia y sobre todo los altos mandos que no les importa usarle carne de cañón a los jóvenes, porque todos los utilizan a través de la historia, han usado a los más jóvenes para que lleven a cabo las guerras. No, las guerras de los que están sentados en los tronos, los que están sentados en los castillos del poder, los que están allá en las grandes metrópolis, los que deciden, ¿no?, el destino y la vida de todos estos jóvenes que mandan a la guerra por sus propios intereses y muchos de ellos ni siquiera saben a lo que van y por qué van a pelear. Son muy pocos los que saben la causa por la que supuesta y alegadamente están enfrentando la muerte. Así que una vez más tenemos otro capítulo ahí terrible de envenenamiento radiactivo y de lo que viene detrás de todo esto. Dicho eso, otro tema importante para todos nosotros tiene que ver con lo que publicamos esta semana, hemos estado discutiendo, inclusive en el pasado pensando en voz alta, con el incumplimiento que alegadamente pues se iba a dar de algunos países que no iban a poder pagar el gas ruso que se mandan a través de los gasoductos hacia Europa. Sepa usted, para empezar, que el gas ruso para llegar a Europa en estos momentos está pasando por ¿dónde? Por Ucrania, lógico.
¿Por qué? Porque todos sabemos que el gasoducto que se hizo por el Mar Negro, que iba a llegar hasta Alemania, el Nord Stream 2, no se abrió, no se habilitó, no se autorizó. Así que los rusos no pueden evadir Ucrania, tienen que seguir enviando su gas por Ucrania. Lógicamente no le van a estar pagando el % que le tienen que pagar al gobierno ucraniano porque están en guerra. Ahora, el ejército de Ucrania no ha saboteado esas líneas de gas porque lógicamente no le conviene sabotearlas, porque no conviene que quitarle el gas a sus aliados, que son la OTAN y los países de la Unión Europea, que le han estado enviando dinero y armamentos, inclusive voluntarios, para pelear su guerra contra el ejército ruso. Así que no las van a sabotear. Por ende, los rusos saben muy bien que esas pipes o esas líneas de gas están protegidas inclusive no solo por sus tropas, sino por las tropas del ejército ucraniano. Así que si hay algo que no va a recibir un bombazo, mientras todo lo demás se destruye, entra en llamas, destruyen, qué sé yo, los graneros, destruyen la industria, destruyen las líneas eléctricas, destruyen las metalurgias, destruyen todo lo que hay. Obviamente las líneas de gas nadie las toca. Muy diferente, lógicamente, a lo que pasó en Irak, que Saddam Hussein incendió los pozos de petróleo, y lo que ha pasado en otros conflictos en África y en Oriente Medio, donde se ataca precisamente la fuente de la materia prima. Aquí no es la fuente de la materia prima, aquí es básicamente ¿qué? La forma de transporte, la tubería por donde se envía. Así que esa se mantiene intacta, no la destruye nadie. ¿Por qué? Porque no le conviene ni a los rusos, ni a los ucranianos, ni a los europeos que se cierre o se destruya. Pero, lógicamente, que ha dicho Vladimir Putin, lo dijo esta semana, firmó una ley precisamente este martes pasado, donde indicaba de que para poder comprar el gas ruso había que abrir cuentas en bancos rusos y había que pagarlo en rublos en los bancos rusos, que los países hostiles a Rusia iban a tener que pagar en rublos, y si no tenían rublos suficientes, que tenían que comprarle los rublos ¿a quién? A Rusia. Y si usted le compra a los bancos rusos rublos, tiene que comprárselos en oro. Por ende, Putin gana en todo, porque elemental, simple, hay que darle mucha cabeza. Usted quiere gas, no tiene rublos, se los compra al banco ruso. Y eso que usted le acaba de pagar al banco ruso, por esos rublos que le dan a usted, esos rublos usted se los da entonces al gobierno ruso o a la empresa petrolera rusa para que le den petróleo. Así que dos veces le sacan el dinero. Así que no diga que son bobos, saben lo que están haciendo, es parte del truco, porque todos juegan el juego. Aquí no hay buenos y malos, entienda, despertemos durmientes. Aquí todo es negocio, todo el mundo tiene un precio, todos. Aquí, antes que el deber patriótico o la posición política, está que el poder por el poder que corrompe, el poder sobre la economía, el poder sobre los modos y medios de producción. Eso es lo que hay acá. Y la lucha inclusive de dominación sobre Ucrania es por poder, por tener el litio que tiene Ucrania, el gas y el petróleo que también tiene Ucrania en la región de Crimea, por ejemplo, y la gran cantidad de litio que inclusive hay en Donbass, por tener las mejores tierras de cultivo de toda Europa y uno de los países que más tierras tiene. Inclusive, fíjense si esto es importante, que tanto, oiga bien, los chinos como los británicos, antes de la invasión rusa, vea bien y verifique para que vea cómo es la vida, lo que no le dicen, han estado comprando en los pasados años las tierras cultivables de Ucrania. Los chinos han comprado más de 1,5 millones de hectáreas cuadradas allá de tierras cultivables para asegurarse granos para ellos, para la población de China. Y los británicos han hecho exactamente lo mismo. Anteriormente, esto lo habíamos visto entre grandes empresarios, inclusive Bill Gates, la familia Bush, los Clinton, por darle algunos nombres que usted conoce, que estuvieron comprando en las pasadas décadas miles y miles, cientos de miles de hectáreas en Patagonia, en la Argentina, inclusive Arnold Schwarzenegger y muchos más, figuras muy conocidas por ustedes. Toda esa gente que tiene el gran capital, quieren asegurarse zonas que sean cultivables y que tengan fuentes de acuíferos, agua potable. Mientras usted y yo, los silvestres, la gente común, el ganado, a los que nos suben la electricidad, nos venden el agua, dependemos de la alza de valores, no de la bolsa de Wall Street, de todo el mundo para la pequeña vida nuestra y nuestra pequeña microeconomía, pues acá estamos haciendo, como dicen por ahí, de tripas corazones. Aquella gente definitivamente invierte para el control económico, invierte para su crecimiento y la dominación. Todo es una carrera por la dominación, tanto de la élite, de familias europeas como árabes, como familias asiáticas, son grupos familiares en Asia, en Europa, en América, en el Oriente Medio, todos esos grupos
a su medida quieren que su clan tenga poder, como era el clan Rockefeller, por darle un ejemplo de tantos clanes que ha habido aquí, los Morgan y tantos más, y como en Europa, las casas reales y los grupos como familiares, como los Rothschild y tantos otros más. Así que no es muy complicado, usted tiene meramente que buscar el panorama, ir desglosando toda esa información, ver cuáles son las grandes inversiones, las grandes corporaciones, por ejemplo, de las que vamos a estar hablando en la conferencia Imperio en Ponce, como BlackRock, por ejemplo, una de las grandes y poderosas corporaciones del mundo. Después del 2008, cuando pasó la burbuja aquella, BlackRock en aquel momento no era gran cosa, pero después de aquel momento se convirtió obviamente en la compañía matriz de las inversiones, ¿no? Y de los valores y de todo lo que tiene que ver en los Estados Unidos con inmuebles, inclusive con las comunicaciones y las cadenas de noticias, etcétera, etcétera, como Halliburton también, entre otras grandes y supercorporaciones. Así que hay que buscar todo esto y cómo eso infiere directamente en la decisión de los políticos, en la decisión de la guerra. ¿Quiénes empujan a la guerra? ¿Qué corporaciones multinacionales crean guerras en el tercer mundo? Muchísimas, de diferentes lugares. China ha provocado guerras en el tercer mundo, no lo sabía, en África, de verdad. Usted se cree que los chinos, ese cuentito que los chinos no se meten, no. Los chinos lo que no hacen, para que usted entienda y no se me confunda en el mare magnum de locura colectiva que hay de desinformación, los chinos lo que no hacen es exportar su política, me explico, exportar la revolución de Mao, que ya no existe porque la revolución cultural se murió con Mao. O sea, no exportan el comunismo a ninguna parte del mundo. Usted no va a ver a la inteligencia de China ni al Partido Comunista de China tratando de hacer a otro país comunista. Dígame cuándo, dónde y quién. No lo va a ver, no les interesa. China lo que quiere es dinero, acaparar y poder. Simple. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, en Sudán y ha hecho en muchas otras regiones de África. Busca información y despertará el sueño. Por otro lado, los demás, cada uno con su propio estilo, trabaja de la misma forma o manera o utilizando otras estrategias, sea la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá a su manera, y Rusia, ya usted ve también Rusia cómo lo hace, metiéndose a la cañona. Así que todos han usado desde la cañona hasta otros tipos de elementos más subliminales para la conquista económica o lavarle el cerebro a los que quieren tener bajo su control. Dicho eso, importante que sigamos con toda esta situación. Esto es importante. Esta cuestión de los rublos definitivamente es parte también de una campaña que hay de agenda para el cambio de la monetización a nivel mundial, ¿no? De valor de moneda, de la fuerza del negocio, de debilitar el bloque del dólar, de tratar el acuerdo esto de la moneda euroasiática que anteriormente hemos hablado, ¿no? Donde obviamente China y la Federación Rusa están en contubernio uno con el otro, junto con sus satélites o países satélites, para estar en este intercambio de bienes y sobre todo su moneda, tratando de desplazar el dólar. ¿Dónde ha entrado la India también a este conjunto? Porque la India depende del petróleo de quién. Bueno, depende del petróleo de Rusia. Pero a la misma vez, si Rusia termina su labor y conquista finalmente a Ucrania, si es que eso es lo que está finalmente en los planes de Putin, si fuera eso, cosa que yo no sé, ni usted tampoco, pues ahí obviamente acapararía uno de los más grandes mercados del mundo de producción de granos del planeta. Oh, sí, definitivamente. Y India necesita comida, porque es el país que va a ser el país más poblado del mundo en los próximos años, su superpoblación. Pero en India hay muchos problemas, y de hecho de eso hablaremos un ratito con el ingeniero Orlando Plau, donde hay problemas internos, protestas y revueltas dentro de la India, un país tan poblado como es aquel. Otro tema interesante que quiero traer también, viene sobre la situación de la violencia dentro de este conflicto y la violación allá en Ucrania de los derechos humanos. Hemos mencionado, y lo vuelvo a reiterar nuevamente, en lo que mi productora Denise Bay aparece por aquí, porque estoy acá. Yo espero que esté cerca y que pueda venir acá para comunicarse con el ingeniero Orlando Plau, porque lo voy a gritar. Yo espero que ella me escuche, aunque estoy en un cuarto cerrado. Así que veamos a ver si ella se compadece y me escucha por ahí. Dicho eso, brevemente, usted sabe que han salido videos sobre la detención y la captura de soldados rusos en Ucrania, que ha habido diferentes señalamientos que inclusive los mencioné el pasado martes, donde Human Rights Watch, esta organización sin fines de lucro y que no pertenece a ningún gobierno, es no gubernamental, acusa precisamente de violación de los derechos humanos y del acometimiento, ¿no?, de estos crímenes de guerra. Precisamente señala de un video que surgió el 27 de marzo pasado, donde soldados de Ucrania bajan de una camioneta, soldados rusos,
que han estado torturando, los tiran al suelo y los balean. Cuando los balean, le disparan en las piernas precisamente a estos soldados rusos. Hemos visto también otros videos y otros señalamientos sobre civiles ucranianos que han estado en puestos de control que han tenido los rusos allá en Ucrania, saliendo de ciudades en los llamados pasillos que se han abierto supuestamente para que puedan salir de allí, pasillos humanitarios, y luego que han pasado del punto de cotejo han sido ametrallados por los soldados rusos. Todo esto lo hemos visto de parte y parte. Se han violado los derechos civiles, los derechos humanos, y se ha violado, ¿no?, la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra aquí no existe para nada, y cualquier otro acuerdo que haya sobre protección de civiles no combatientes en zonas de guerra, pues también se ha violado. Ha habido obviamente también captura y tortura de soldados ucranianos por soldados rusos. Es decir, ambas partes. Lo que prácticamente no ha sucedido es obviamente que los ucranianos violen, torturen a los ciudadanos rusos porque están en Ucrania. Claro que habían siempre señalamientos anteriormente de lo que estaba pasando en Donbass, pero los que vivían en Donbass no eran ciudadanos rusos, eran también ciudadanos de Ucrania, de habla rusa, y eso es aún más complicado. La situación en Donbass necesita un análisis crítico más intenso, porque no es como cuenta Putin. Si usted cree esa versión, pues usted no es que no sea neutro, es que meramente no es analítico, y si usted cree la versión que dan los ucranianos, tampoco lo es. Aquí hay que sumar ambas fuerzas, ambos extremos. Hay que medir definitivamente la realidad de lo que ha pasado con ambos países históricamente, individualmente y luego en conjunto, para uno entender qué es lo que realmente ha estado pasando en esa región de Donbass, por qué se provoca todo esto, si realmente la justificación de la invasión de toda Ucrania es por lo de Donbass, y si lo que pasó en Donbass realmente es lo que reclama Vladimir Putin o es diferente a lo que señalan las autoridades ucranianas. Aquí hay muchos implicados y mucha gente que no sabe exactamente lo que ocurre, pero lógicamente acá nosotros, al otro lado, usted, yo, nosotros acá, ninguno de ustedes ni que habla ucraniano, ni hablamos ruso, ni hemos estado allí, ni estamos allí, ninguno de ustedes está transmitiendo desde allí ni escuchando desde Ucrania. Pues definitivamente acá nosotros tenemos la versión que hayamos conocido o la que nos han transmitido, la que los medios han dado. Si usted ve un medio pro-ruso, pues esa es la versión que conoce, no conoce nada más. Si ve un medio pro-occidental, pues esa es la versión que conoce. Así que siempre hay dos lados en la moneda y probablemente haya más de dos versiones. Siempre hay una versión. La versión verdadera es la que siempre desaparece, es la que siempre muere en la guerra. Bueno, vamos por aquí con mi directo amigo un momento. Vamos a darte 5 segundos en lo que aquí Webmaster hace su corte para la segunda parte para YouTube. Deme un momentito y yo cojo un poco de agua con la venia. Compartan. Hola Denise. Hola Andrew. ¿Qué tú quieres? ¿Que comparten el video? Sí, que no olvidemos a la familia, a la gran familia extendida, que por favor compartan este video en YouTube y también en Facebook, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que los esperamos el día 23, abril, sábado 23. Vamos a estar a las 8 de la noche. ¿Dónde? Allá en Ponce. Vamos a estar en la antesala by Fusion a las 8 de la noche en la avenida Hostos en Ponce con nuestra nueva conferencia Imperio. 787-579-8600, nuestra producción. Recuerden ese número, 579-8600, y te comunicas con nosotros y allá separa tu espacio. Bueno, vamos por aquí rápidamente. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Andrew. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con mucho calor, pero tú no tienes la culpa. Acá con un abanico. Hace un calor terrible. Muchachos, y oye, no ha llegado el verano todavía. Estamos en primavera. Cuando llegue el verano, hombre, cuando esté julio, esté agosto, vamos a pedir la luz por señas. Pero eso, bueno, eso es parte del Caribe exótico que vivimos los puertorriqueños. Bueno, Orlando, vamos a entrar en materia, algunos temas y asuntos de lo que está aconteciendo en el mundo. Interesante por demás, y creo que la gente pues merece ver más allá de lo aparente y de lo que el insularismo mediático de Puerto Rico y otros lugares ni presenta. En Afganistán, Orlando, todavía siguen las situaciones de control del Talibán sobre la población. Esto viene discutiéndose desde que llegó el Talibán. Ha habido una serie de cortes de fondos económicos. Estados Unidos cortó fondos económicos. Otras agencias que daban ayuda a nivel internacional han estado cortando fondos económicos, específicamente por el discrimen contra las mujeres, y ya se venía discutiendo desde que llegó el Talibán al poder en Afganistán, de que las mujeres iban a sufrir la mayor represión posible, que iban a ser cerradas las escuelas para las niñas en Afganistán, como había ocurrido anteriormente en el pasado califato del Talibán, y ahora pues aparentemente el Banco Mundial ha decidido también entrar en acción y recortar fondos al gobierno afgano. ¿Qué hay con este asunto? Ponnos al día, Orlando. Pues mira, esta semana el World Bank
el Banco Mundial ha decidido detener todas las aportaciones que estaban destinadas para Afganistán debido a que el gobierno del Talibán ha ordenado que todas las escuelas que se hicieron, las universidades que estaban para las mujeres han sido cerradas. Y el líder del Talibán en Afganistán ha ordenado de que todas las mujeres en ese país tienen que mantenerse en su casa. Así que como lo que estamos viendo es que el Talibán ha roto todas sus promesas y que ese gobierno se está moviendo